En el silencio de un bosque iluminado por la tenue luz de un amanecer naciente, un grupo de discípulos rodeaba al Buda. La brisa susurraba entre los árboles y el canto de los pájaros creaba una melodía que parecía sincronizarse con los latidos del universo. El ambiente estaba cargado de una serenidad profunda, pero también de una curiosidad palpable. Uno de los discípulos, inquieto por las preguntas que lo acosaban día y noche, se acercó con respeto al maestro. Su voz, temblorosa pero decidida, rompió la quietud del momento. Venerable, ¿cómo podemos encontrar respuestas a todas las preguntas que atormentan nuestra mente? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos tras la muerte? ¿Qué es el universo realmente? Buda, con su mirada serena y compasiva, observó al joven durante un largo momento. Los demás discípulos, atraídos por la posibilidad de escuchar una enseñanza importante, se inclinaron hacia adelante con atención, esperando cada palabra que saliera de los labios del iluminado. Entonces el Buda respondió, no con una explicación directa, sino con una historia que contenía la profundidad de su sabiduría. Había una vez un hombre que caminaba por un sendero solitario. Sin previo aviso, una flecha lo alcanzó, perforando su carne con un veneno mortal. Herido y debilitado cayó al suelo, gimiendo de dolor. Las personas que estaban cerca corrieron en su auxilio y se prepararon para extraer la flecha, pero el hombre, entre jadeos y gritos, los detuvo. ¿Quién disparó esta flecha? ¿Era un arquero joven o viejo? ¿De qué está hecha esta flecha? ¿De madera de álamo o de bambú? ¿Qué tipo de cuerda se utilizó para el arco? ¿Cuál es la dirección exacta desde donde fue disparada? Las preguntas del hombre eran incesantes y aunque las personas a su alrededor trataban de calmarlo, él insistió en obtener respuestas antes de permitir que alguien le extrajera la flecha. Mientras tanto, el veneno se extendía por su cuerpo. Sus fuerzas disminuían rápidamente y al final, el hombre murió. No porque no hubiera ayuda disponible, sino porque se negó a recibirla hasta tener todas las respuestas a sus preguntas. Los discípulos escucharon en silencio, cada palabra resonando en sus mentes como un eco profundo. Buda, al ver que todos estaban sumidos en una reflexión seria, continuó con voz calmada, del mismo modo, aquellos que se pierden en preguntas especulativas sobre el universo y la existencia, descuidan lo más urgente: la liberación del sufrimiento. Al igual que el hombre de la historia, muchas personas permiten que el veneno de sus apegos, deseos y confusiones se extienda en sus vidas. Porque prefieren buscar respuestas a cuestiones que no los conducen a la liberación inmediata. Uno de los discípulos, cuya expresión reflejaba una mezcla de admiración y perplejidad, preguntó, ¿Maestro quiere decir que no debemos buscar conocimiento? Buda sonrió con amabilidad, y su voz adquirió un tono de paciencia infinita. No digo que el conocimiento no tenga valor. Sin embargo, hay conocimiento que libera y conocimiento que ata. En el camino hacia la iluminación, debemos discernir qué preguntas son esenciales y cuáles son una distracción. Mientras buscamos respuestas a los misterios del universo, podemos estar descuidando el veneno que nos consume aquí y ahora. El Buda hizo una pausa y luego continuó, ampliando la historia con una escena imaginaria que capturó la atención de todos. Imaginen que el hombre herido por la flecha hubiese permitido que sus amigos la extrajeran. Quizás hubiese sufrido un dolor momentáneo, pero habría sobrevivido. Con el tiempo, podría haber aprendido a evitar los caminos peligrosos y a protegerse mejor. Pero al aferrarse a sus preguntas, perdió la oportunidad de sanar y aprender. La voz de Buda era como un río que fluía, llevando a los oyentes por paisajes de introspección y sabiduría. Todos ustedes, dijo mirando a cada uno de sus discípulos, cargan sus propias flechas envenenadas. Esas flechas son sus apegos, sus miedos, sus enojos y sus deseos insaciables. Cada momento que pasan aferrados a esas flechas, permitiendo que el veneno se extienda, es un momento perdido en el camino hacia la liberación. Mi enseñanza no busca resolver todos los misterios del universo, sino mostrarles cómo liberarse del sufrimiento aquí y ahora. Uno de los discípulos más jóvenes, con los ojos llenos de lágrimas, confesó, Maestro, siento que llevo muchas flechas en mi corazón. ¿Cómo puedo comenzar a liberarme?
Buda lo miró con ternura y respondió: el primer paso es reconocer que las flechas están ahí. Luego, mediante la atención plena y la práctica de la sabiduría, puedes comenzar a extraerlas una por una. Pero recuerda, la sanación requiere paciencia y compasión hacia ti mismo. Para ilustrar este punto, Buda relató una anécdota adicional. Había una vez un monje que tras muchos años de meditación, se sintió frustrado porque no lograba alcanzar la paz interior. Una noche, mientras meditaba a la luz de la luna, se percató de que el reflejo de la luna en el agua de un estanque era perfecto. Pero cuando intentó tomar el agua con sus manos, el reflejo se desvaneció. Fue entonces cuando comprendió que el reflejo de la luna solo podía apreciarse cuando el agua permanecía quieta. Del mismo modo, nuestras mentes deben estar quietas y en paz para reflejar la verdad. Buda observó cómo algunos discípulos se miraban entre ellos, intercambiando gestos de comprensión y asentimientos. La naturaleza de la mente humana, continuó Buda, es similar a un estanque en movimiento. Cuando nos agitamos con dudas y ansiedades no podemos ver con claridad. Pero cuando practicamos la calma, todo se revela por sí mismo. Por eso, mis enseñanzas siempre comienzan con la práctica de la meditación y la atención plena, para que puedan calmar sus mentes y abrirse al camino de la sabiduría. Uno de los discípulos más veteranos recordó entonces una experiencia propia y se animó a compartirla. Recuerdo, maestro, cuando vine por primera vez a escuchar tus palabras. Estaba lleno de dudas y sufrimiento, y buscaba respuestas en todas partes, pero no hallaba consuelo. Fue solo cuando empecé a meditar y a aplicar tus enseñanzas que encontré la paz. Comprendí que no necesitaba saberlo todo, sino más bien aprender a soltar aquello que me pesaba. El Buda sintió, complacido por las palabras del anciano discípulo. Esa es la esencia del camino, dijo. El conocimiento puede ser un faro, pero solo la práctica es el bote que nos lleva a la otra orilla. Por eso les digo, no se obsesionen con las preguntas. En lugar de ello, pregunten a su corazón qué necesitan soltar para estar en paz. El grupo quedó en silencio durante un tiempo que pareció eterno. La luz del sol se filtraba entre las hojas, creando patrones danzantes sobre el suelo del bosque. Buda, con su presencia serena, parecía irradiar una paz que tocaba el alma de todos los presentes. Entonces, añadió, imaginen que cada vez que se liberan de una flecha, están despejando el camino hacia su propia iluminación. Cada paso que dan hacia la compasión, la bondad y el desapego, es una flecha menos que carga su espíritu. Los discípulos asimilaron estas palabras, y muchos cerraron los ojos, dejándose llevar por el sonido de la naturaleza que los rodeaba. Uno de ellos murmuró, es como si cada flecha que extraemos dejara un espacio para la luz. Buda, al escuchar estas palabras, sonrió y respondió, exactamente. Al liberar sus corazones del peso del sufrimiento, hacen espacio para la luz de la verdad y la paz. Al concluir su enseñanza, Buda dirigió una mirada compasiva al grupo, y dejó una última reflexión, la vida es breve, como un relámpago en el cielo. No desperdicien este precioso tiempo con preguntas que no conducen a la paz interior. Pregúntense más bien, ¿qué puedo hacer ahora mismo para liberar mi corazón del sufrimiento? Esa es la verdadera flecha que deben extraer. Luego se levantó con gracia, y comenzó a caminar hacia el bosque, dejando tras de sí un rastro de paz y esperanza. Los discípulos permanecieron sentados en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. En ese momento, comprendieron que el camino hacia la iluminación no requería respuestas a todas las preguntas, sino un compromiso sincero con la práctica y la liberación. Inspirados por las palabras del Maestro, comenzaron a trabajar en sus propios corazones, reflexionando profundamente sobre sus apegos y miedos. Uno de ellos, un joven particularmente callado, decidió quedarse en el bosque más tiempo, meditando bajo un árbol hasta que sus propios pensamientos se calmaran. A medida que pasaban las horas, recordó momentos de su vida en los que sus deseos y dudas lo habían alejado de la felicidad. Comprendió que cada uno de esos recuerdos era como una flecha que había cargado durante años. Con cada exhalación, imaginó esas flechas desapareciendo, dejando espacio para una calma profunda. El bosque, mientras tanto,
parecía responder a la práctica de los discípulos. Los cantos de los pájaros se volvieron más suaves, el viento entre las hojas parecía más delicado, como si la naturaleza misma compartiera la paz que los discípulos comenzaban a encontrar en sus corazones. Uno de los discípulos más veteranos se acercó al joven que meditaba bajo el árbol y le dijo en voz baja: «Recuerda, el camino es largo, pero cada paso que das te acerca más a la verdad. Nunca dejes que la impaciencia sea otra flecha envenenada». Con esas palabras, el joven abrió los ojos y asintió, decidido a seguir adelante. Así, bajo la guía del Buda y el ejemplo de sus compañeros, cada uno de los discípulos emprendió su propio camino hacia la liberación, aprendiendo que no se trata de tener todas las respuestas, sino de vivir con conciencia y compasión. Y así, en el corazón del bosque, donde la luz del sol danzaba entre las sombras, comenzó un nuevo capítulo en sus vidas, uno lleno de esperanza, sabiduría y paz. Días después, un discípulo regresó al bosque con una pregunta diferente, no de desesperación, sino de gratitud. «Maestro», dijo al encontrar a Buda bajo un árbol en meditación, «ahora entiendo que la práctica es el camino, pero a veces el veneno parece regresar. ¿Cómo podemos mantener la calma cuando las flechas de la vida siguen llegando?». Buda, sin abrir los ojos, respondió: «No puedes evitar que las flechas lleguen, pero puedes elegir no permitir que el veneno entre. Esto se logra mediante la práctica constante. Como un arquero que se entrena día tras día, así también deben ustedes fortalecer sus corazones con compasión y paciencia». El discípulo asintió, profundamente conmovido. Decidió quedarse más tiempo junto al Buda, observando cómo el maestro no solo enseñaba con palabras, sino con su ejemplo diario de quietud y amor incondicional. Durante esos días, aprendió que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de desafíos, sino en la habilidad de enfrentarlos con ecuanimidad. Cada amanecer, mientras el bosque se llenaba de vida, los discípulos comprendían un poco más sobre la profundidad de las enseñanzas del Buda. Las flechas seguirían llegando, pero ahora sabían cómo responder, no con temor ni resistencia, sino con la sabiduría que nace de un corazón en paz. Finalmente, al cabo de semanas de práctica, otro discípulo, uno que había llegado con profundas heridas emocionales y años de sufrimiento acumulado, se levantó ante el grupo. Con voz entrecortada dijo: «Maestro, he comprendido algo más. Las flechas no solo llegan desde fuera, muchas las disparo yo mismo». Los demás discípulos guardaron silencio, sorprendidos por la valentía de su confesión. El Buda abrió los ojos, con una mirada llena de compasión y comprensión, y respondió: «Es cierto, algunas de las flechas más dolorosas provienen de nosotros mismos. Pero reconocerlo es el primer paso para detener ese ciclo de sufrimiento. Recuerda que cada acto de bondad hacia ti mismo, cada instante de perdón, es una forma de sanar las heridas que has causado». El discípulo, con lágrimas en los ojos, inclinó la cabeza en señal de gratitud. Y así, bajo la guía del Buda, los discípulos continuaron su camino, ahora no solo liberándose de las flechas externas, sino aprendiendo a detener las que ellos mismos disparaban, encontrando en cada día una nueva oportunidad para vivir con más luz, más paz y más amor.